Buenos días a todos. Estamos acá con la profe Luz, iniciando esta segunda etapa del segundo año de gramática en la capacitación de taquigrafía parlamentaria. En esta oportunidad, para encarar a un nuevo aprendizaje, la unidad número 1, el tema los verbos, como es nuestra costumbre, a través de un Power vamos a ir desarrollando cada una de las características de esta nueva palabra, que es el verbo. Sería la tercera. Bien. Cada vez que hemos abordado una nueva clase de palabra, nos hemos interrogado con respecto a qué clase de palabra era. En esta oportunidad, abordando lo que es el verbo, nuevamente aparece este interrogante: ¿qué clase de palabra es el verbo? Y acá tenemos algunas de sus características: que el verbo es una palabra abierta, que es léxica, pertenece al grupo de palabras léxica y que es variable. Dentro de esa característica del verbo como una palabra abierta, dialogando con la profesora Luz, acá decíamos que dada la evolución del lenguaje, la evolución de la sociedad y los cambios en el mundo, se van incorporando a la lengua nuevas terminologías, nuevas palabras. Lo mismo sucede en el caso de los verbos. Se incorporan nuevos verbos. Hablábamos acá, la profe Luz domina el inglés, y yo le decía que apareció nuevamente una palabra de la primera terminación, yolar, que viene del YOLO, en inglés, y ella me pronunciaba la frase, sí, solo se vive una vez. sí. Si conocen en inglés es You Only Live Once, que es lo mismo, ¿no? Es la traducción, solo se vive una vez. Empleando, digamos, las iniciales de la frase, aparece la palabra YOLO, y dentro del español nos apropiamos de la palabra yolar, haciendo referencia a esa frase de solo se vive una vez. Entonces, van surgiendo nuevas palabras, y en este caso nuevos verbos que se incorporan a nuestro lenguaje. Es una palabra léxica porque tiene un significado, así como cuando hablábamos de sustantivos y hablábamos, por ejemplo, de la palabra casa, nos imaginábamos y sabíamos a qué hacíamos referencia. Con los verbos pasa lo mismo. El verbo como una clase léxica, si yo digo cantar, me doy cuenta a qué acción hace referencia, o cuando digo bailar, o cuando digo cocinar, porque el verbo encierra acciones y también procesos, ¿sí? Entonces una clase léxica porque tiene un significado, ¿sí? Y es variable porque si bien tiene una raíz, sus desinencias van modificándose al ir conjugando los verbos en las diferentes terminaciones. En la primera clase, terminación ar, en la segunda y la tercera ir, con sus verbos modelos, ¿sí? En la segunda diapositiva, profe. Nosotros vemos que justamente teniendo en consideración cómo se van variando, ¿no? Tenemos formas que la RAE llama personales y no personales. ¿Cuáles son las formas personales? Son las conjugadas, ¿sí? Nosotros sabemos bien, como dijo recién la profesora Alba, que tenemos terminaciones que son 3, ar, ir. Usualmente se toma amar, temer y partir como verbos modelos. ¿Qué significa que sean verbos modelos? Es que son verbos que son regulares, es decir, que no tienen irregularidades, como si lo son, por ejemplo, ir, ser, dormir, ¿no? Esos son verbos irregulares. Pero los verbos regulares son los verbos modelos, amar, temer y partir. Hay muchos verbos que son regulares también como estos. A veces, por ejemplo, en vez de amar usan cantar, que también está bien. Y estas formas personales son las conjugaciones que nosotros vemos ahí. Y vamos a ir viendo cómo se van formando esas conjugaciones, qué variabilidad se tiene en consideración,
los números, las personas, el tiempo, el aspecto y el modo, ¿sí? El verbo, a diferencia de, por ejemplo, el sustantivo, que nosotros veíamos con el sustantivo que tenían género, que sí, tienen género y número, los verbos tienen muchos más accidentes, entre comillas, o variaciones morfológicas también, ¿sí? Como ustedes gusten llamarlo. Si ustedes se formaron en mi época en secundaria, los docentes hablaban de accidentes, ¿sí? Hoy en día ya no se hablan de accidentes, sino de variaciones morfológicas, pero es el mismo significado, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo, las formas personales son las que ya están conjugadas en alguna persona, en algún número, en algún tiempo, en algún modo y algún aspecto, ¿sí? En cambio, las formas no personales son las del infinitivo, los participios y los gerundios. Si no nos acordamos, los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir, son como el nombrecito, es como nosotros vamos a encontrar los verbos en el diccionario. Por ejemplo, yo no voy a encontrar cantamos en el diccionario, yo voy a encontrar cantar, yo no voy a encontrar encontraré en el diccionario, voy a buscar encontrar y es lo que voy a buscar en la lista y es lo que voy a hallar, ¿sí? Los participios son los que terminan en ado, ¿sí? Ada, ido, ¿sí? Ida, ¿sí? Y tienen como una pequeña variación de género, entre muchas comillas, ¿sí? El verbo como en sí no tiene género, el tema es que el participio tiene esta cuestión de decir, por ejemplo, son comidas, ¿no? Y ahí en realidad se parece mucho a un adjetivo, por eso vemos como esta cuestión como de, entre muchas comillas, género, pero no es como tal un género, ¿sí? Entonces, el participio lo vemos mucho en que los verbos compuestos. Yo he comido, tú has comido, él ha comido. Fíjense que es comido, 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 comido. No hay otra cosa, ¿sí? Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros hemos amado. Lo que va cambiando es el auxiliar, que es el verbo haber, ¿no? Yo he, tú has, él ha. Y comido, comido, comido se repite, ¿sí? Que sería la parte que no varía de ese participio. Y los gerundios son los terminados en ando y endo, ¿sí? Partiendo, temiendo, amando, ¿sí? Esos son los gerundios. ¿Qué pasa con estos? No varían. Los gerundios nunca van a encontrar partiendos, ¿sí? O amandos. No, no existe una variación de número, ni tampoco de persona, ni de nada. Por eso le llamamos formas no personales, porque no responden a ninguna de las personas que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos los pronombres, porque ahora van a entrar las conjugaciones. Y aparte de eso, chicos, fíjense lo que decía recién la profe Luz, nosotros al principio del año pasado, como lo habíamos visto, sufijos, fíjense que acá en los participios y en los gerundios aparecen los sufijos, el ido, el ado, el ando, ¿sí? Que van a encontrar, cuando ustedes investiguen un poquito respecto a los verbos, van a encontrar esa palabra que ya ustedes la vieron, que es la de sufijo. Vemos cómo, pasando el tiempo en las clases de gramática, vamos encontrando esos contenidos que ya los fuimos aprendiendo. Y en este caso se dan los participios y gerundio, aparece ese sufijo que se le va acoplando a la raíz para formarlos, ¿sí? En la próxima diapositiva vemos lo que decía recién la profe Luz, variaciones morfológicas, que es lo que antes llamábamos accidentes, ¿sí? Y cuando aparece esa palabra de morfológico, hace referencia a las variaciones que sufre cada palabra, ¿sí? Tanto el sustantivo, el adjetivo, y en este caso el verbo. Al tratar de verbo, tenemos que ver que los accidentes o las variaciones morfológicas que sufre son de número, persona, tiempo, aspecto y modo. En las otras palabras que habíamos visto, generalmente eran de número y persona nada más, ¿sí? Plural, singular en el caso de número, y persona masculino o femenino, ¿sí? En el caso de los verbos, nosotros en el número
hace referencia a si esa acción es realizada por una sola persona o por varias personas, ¿sí? En el caso de persona tenemos tres. La primera, la segunda y la tercera, pero del plural o del singular. Y ahí fíjense en la relación que existe entre número y persona en el caso de los verbos. Yo hablo de la primera persona del singular, en mi caso haciendo referencia a yo, la segunda persona del singular haciendo referencia a él, a tú, y la tercera persona del singular haciendo referencia a él, en el caso de Mauro, o a ella, en el caso de la profe Luz, ¿sí? Después tenemos las tres personas que son del plural, ¿sí? Nosotros, vosotros y ellos. ¿Está? Otra de la variación morfológica que sufre el verbo es la del tiempo, que hace referencia al momento en que transcurre la acción. De repente dicen que hay un momento cero, y que a partir de ese momento cero nosotros tenemos un pasado, el presente, que sería el tiempo cero, y el futuro. A partir de ahí nosotros vamos realizando todas las conjugaciones, pasando por todos los tiempos que vamos a ir aprendiendo al tratar y al hablar de los verbos. Con respecto al aspecto, una vez que aprendamos a conjugarlos, nos vamos a dar cuenta que hablamos de un tiempo acabado y de un tiempo inacabado, de un tiempo perfecto y un tiempo imperfecto, haciendo referencia siempre a la acción a la cual estamos haciendo alusión. Y en el modo, hace referencia a la actitud del hablante, a la actitud de quien emite el mensaje, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a tener tres modos en la conjugación. El modo indicativo, que hace referencia a acciones reales, a acciones concretas. Un modo subjuntivo, que hace referencia a deseo o a posibilidad con respecto a una acción. Y al modo imperativo, que es más bien cuando damos una orden, ¿sí? Ahora, respecto a cada una de estas, vamos a ir viendo, fíjense, en el caso de persona, que es lo que yo le decía recién, tenemos la primera, la segunda y la tercera persona que son del singular, yo, tú, y también hablando coloquialmente, empleamos no mucho el vos, y en la tercera persona del singular, él y ella, y acá hay un dato importante que ya lo habíamos dado con la profe Luz cuando hablábamos de los pronombres personales, no olvidarnos del acento, de la tilde, en la tercera persona del singular masculino, y después las otras tres personas que son del plural, también primera, segunda y tercera persona, tenemos nosotros, segunda persona ustedes o vosotros. Ese vosotros no lo empleamos mucho nosotros acá en Latinoamérica, en Argentina tampoco. En la tercera persona tenemos ellos y ellas. Entonces, estas personas, acá pone en juego lo que sabemos nosotros ya de los pronombres personales. Bien, la próxima, profe. Parte de personas, vamos a hablar del número, sí, como bien lo iba diciendo la profesora Alba, tenemos singular y plural. Acá vemos ejemplos con el verbo ser, ¿sí? En la primera persona del singular tenemos, por ejemplo, yo soy. En la segunda, tú eres o vos sos. Recuerden que si ustedes buscan en la RAE siempre va a aparecer el tú, ¿no? Porque viene de ahí. Entonces, siempre va a ser tú eres, pero nosotros no usamos el eres nunca. Nunca, nunca. Usamos sos, ¿sí? Vos sos linda, vos sos amable, vos sos simpática, ¿sí? Y por último, la tercera persona del singular, que es él es, ella es, eso es, ¿sí? Y en plural, somos, sois, son, ¿sí? Yo puedo decir ustedes son, ellos son, nosotros somos, vosotros sois. Y como dijo
la profe Alba, nosotros no usamos el vosotros. Está ahí a modo de ejemplo para que ustedes vean que existe nada más. Cuestiones de tiempo. El tiempo acá, yo les quiero decir algo. Ustedes cuando veamos conjugaciones, cuando veamos bien las conjugaciones, porque esta es la presentación, yo quiero que tengan mucha paciencia con verbos, porque verbos es una clase de palabras impresionantemente amplia. Nosotros vamos a dar solamente lo importante, pero para eso igual, de todas maneras, tenemos que dar los lineamientos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay palabritas que nosotros vamos a estar acostumbrados a usar y otras no, como por ejemplo pretérito. Nosotros hablamos siempre, como bien explicó hoy la profe Alba, de que, ¿qué es el tiempo, no? Y tiempo nosotros vamos a hablar a el momento, cómo se construye de alguna manera el evento y cómo se relaciona con ese momento de ocurrencia, ¿sí? Ese suceso del que hablamos, ¿en qué momento de ocurrencia sucede? ¿Sí? O se establece, qué relación se establece, porque a veces son muchos eventos y distintos momentos de ocurrencia, ¿sí? O a veces son muchos eventos en un mismo momento de ocurrencia. ¿Qué quiero decir? Voy a decir, Marta jugaba mientras Lucía planchaba, ¿sí? Son dos eventos distintos en un mismo momento de ocurrencia. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, em, yo llegué a la estación de la estación de ómnibus y el colectivo ya había partido? Son dos eventos distintos, en dos situaciones temporales distintas, y por lo tanto yo tengo que usar dos tipos de verbos distintos. Los dos están en pasado, los dos están en pasado, pero uno es más anterior que otro, ¿sí? El colectivo partió antes que yo llegue. Entonces, por más que los dos estén en pasado, uno es anterior, y ahí hay variaciones del tiempo verbal, ¿sí? Y a veces, como nosotros no conocemos de esto, recurrimos a la frase me parece que queda bien o me suena feo. Y eso en gramática mucha incidencia no tiene, o sea, porque te parezca que suene lindo, te parezca que suene feo, no es un argumento gramatical, ¿sí? Sí hay argumentos en cuestiones de qué tiempo va primero, qué tiempo va después, sí. Y eso vamos a ir trabajándolo. En el sentido de lo que nosotros vemos en el aspecto gramatical, tenemos tanto los eventos como las referencias de estos eventos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos los pronombres y trabajábamos con esto, eso y aquello? Lo mismo va a pasar con el tiempo y con los modos también, ¿sí? Así que vamos a ir trabajando eso. Entonces, si nosotros pensamos en el tiempo, pensemos en cuestiones muy básicas. Tenemos un presente y a partir de ese presente tenemos un pasado y un futuro. A ese pasado los gramáticos van a llamar pretérito cuando hagamos las conjugaciones, ¿sí? Y ahí vamos a tener pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, o sea, vamos a tener varios, ¿sí? Pero recordemos ese nombrecito, pretérito. En cuanto a los dos tipos de tiempos verbales, vamos a encontrar también los que tengan que ver con los absolutos o deícticos y los relativos o anafóricos. ¿Qué quiere decir esto? Los absolutos se relacionan con el tiempo de emisión, ¿sí? El presente, que es lo simultáneo. Yo, por ejemplo, el presente marca un hábito o una simultaneidad, algo que siempre pasa. Por ejemplo, yo trabajo en legislatura, o sea, me pasa siempre, yo no dejé de trabajar, entonces es un presente para mí. ¿Por qué? Porque es simultáneo a mi vida o a mi hábito, ¿sí? El perfecto simple, sí, el pretérito perfecto simple, lo usamos con cuestiones de anterioridad, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a utilizar, decir, yo estudié en la universidad. Es algo que pasó, ¿sí? En un determinado momento y es anterior. Y después el futuro, que va a mostrar posterioridad, ¿no? Y que yo lo puedo cerrar bien, ¿no? Yo digo, yo compraré las entradas para ese recital, ¿sí?
diferente a los relativos, y vamos a ver por qué. Porque los absolutos decimos que relaciona con el tiempo de emisión, ¿sí? Es decir, yo desde mi posición, desde ahora, cuando yo estoy hablando, puedo hablar de un presente, de un pasado y de un futuro, pero desde el momento en que estoy hablando. Diferente a los relativos no marcan una relación con el tiempo de emisión, sino que orientan a una referencia, ¿sí? Por ejemplo, el imperfecto se suele utilizar para marcar un evento simultáneo respecto a otro tiempo del pasado. Por ejemplo, yo huiría si me persiguiera un león. Yo huiría, ¿sí? Ahí igual estoy usando el condicional, ¿sí? Perdón, pero el condicional también se usa para eso. El condicional tiene que ver con la posterioridad, pero con un tiempo, ¿sí? Yo huiría si me persiguiera un león, ¿sí? Ahora sí con el imperfecto, pero voy a usar el imperfecto, podemos usar, en vez de huiría, yo amaba, ¿no? Es un imperfecto, no es yo amé, no es yo amé como una cuestión ya daba, sino yo amaba a los Power Rangers cuando era chica, ¿sí? Yo amaba, ¿sí? En un tiempo pasado, yo amaba a los Power Rangers cuando era chica. Estoy uniendo, estoy haciendo una simultaneidad entre un tiempo del pasado y otro tiempo del pasado, ¿sí? Probablemente cuando yo era chica sean muchos años. No sé si coinciden todos esos años con que yo amase a los Power Rangers, ¿sí? Pero sí coincide que en algún momento de cuando yo era chica amaba a los Power Rangers. Todas estas reflexiones gramaticales, yo sé que por ahí algunos pueden decir, Sí, no, qué ganas de morirme, literal, o qué ganas de no estar viendo esto, pero en realidad es súper importante que por lo menos lo podamos pensar, ¿sí? Por lo menos lo podamos reflexionar un poco. y saber que existen Saber y que existen. después sirven para nuestra redacción correcta, chicos, es lo fundamental. Cuesta un montón, pero cuando uno empieza a tomarle la mano y entiende, eh, nos damos cuenta que son importantísimos para mejorar también nuestra escritura y nuestra dicción. Aparte, ¿saben qué, chicos y chicas? Pasa mucho que a veces hablamos tan mal y creemos que hablamos bien, que preguntamos una cosa, esperamos una respuesta acorde a eso, pero preguntamos tan mal que creemos que la respuesta del otro estuvo mal, pero en realidad lo que preguntamos mal somos nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y es algo que tenemos que ir viendo, no solamente para la convivencia, sino también para ir mejorando, ¿sí? Así que bueno, estas son cuestiones de los absolutos y los relativos, para que vayan reflexionando. Fíjense que en lo mismo hacemos referencia y esto es como para que vayan poniéndose a tono cuando veamos en un momento un word referido a ya con la conjugación toda desarrollada, ¿sí? El aspecto es una categoría que tiene el verbo y hace referencia a lo imperfecto y a lo perfecto. Y van a ver que en esa conjugación que yo les estoy diciendo va a aparecer el futuro imperfecto, el pluscuamperfecto. Entonces, los imperfectos siempre muestran un evento en desarrollo, ¿sí? Mientras que el perfecto presenta un suceso de modo global, sin atender a su desenvolvimiento interno. Esto tiene que quedar clarito en ese aspecto de imperfecto y perfecto. ¿Qué nos denota uno y qué nos señala el otro? Lo imperfecto es cuando la acción es inacabada y en el perfecto cuando sí ya esa acción está terminada, ¿sí? Es otra de las características, es otro de las variaciones morfológicas, otro de los accidentes que presentan los verbos. Y ahora sí vamos a ir a una actividad muy sencilla en la que queremos que se animen y participen. Acuérdense que al participar vamos aprendiendo. Por las dudas, ¿tiene alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Sí,
tienen, a veces, yo cuando empecé a estudiar me confundía mucho imperfecto y perfecto, o sea, que era el aspecto perfectivo y que era el aspecto imperfectivo, y después me di cuenta de esto. Si yo le puedo marcar una temporalidad muy, muy fina, es perfecto. Por ejemplo, yo comí un guiso ayer a la mañana. Fíjense que le puedo poner todos los datos temporales habidos y por haber. Pero yo no puedo decir, yo comía un guiso ayer mañana, y como me falta más información, ¿cuándo algo pasó? No, no lo puedo cerrar ahí. Es como que necesita más información. Es como que yo estoy contando lo que pasaba y pasó otra cosa con el imperfecto. En cambio, el perfecto es así, lo cerrás con el tiempo sin ningún problema y no te pide más información. Eso es algo para tener en consideración con los aspectos que le puede llegar a servir. ¿Alguna duda antes de hacer el ejercicio? El tiempo relativo justamente es diferente al absoluto. El absoluto, estábamos diciendo, ¿no?, que se orienta al tiempo de emisión. Es decir, por ejemplo, si yo digo, yo encontré un lápiz ayer a la tarde, estoy hablando desde este tiempo presente, ¿no? Significa que es pasado lo que estoy diciendo y se relaciona con el momento de emisión. Diferente el relativo porque yo puedo decir con el condicional, yo encontraría mi felicidad si trabajase como astronauta, no sé, algo así. Yo encontraría mi felicidad si trabajase como astronauta. Fíjate cómo te pide otro verbo. Esa es la diferencia, porque los relativos se orientan a otro verbo, a otro momento. Yo encontraría mi felicidad si trabajase como astronauta. Te pido otro verbo. El relativo se orienta siempre a otro tiempo verbal y marca usualmente simultaneidades. O sea, ¿qué te quiere decir esa persona que te dice, yo encontraría mi felicidad si trabajase como astronauta? Que está marcando una simultaneidad entre lo que sucedería y su trabajo, su felicidad y su trabajo. Van a ser simultáneas cuando eso suceda, cuando se unan esos dos factores, ¿sí? Esos dos tiempos. Por eso siempre hablamos en los relativos de simultaneidad. Es como que tiene que pasar una cosa y otra y tienen que coincidir, ¿sí? Lo mismo lo puedes hacer con el pasado, como decían. A mí me gustaban los Power Rangers cuando era chica. Y son dos acciones del pasado y que coinciden en algún momento, ¿sí? Son simultáneas en algún momento. Quizás no toda la infancia, pero en algún momento de la infancia coinciden. Bien. Ahora el ejercicio, que es cortito, cortito, ustedes van a ir viéndolo. Tenemos 4 formas conjugadas del verbo cantar, ¿sí? Vamos a ir haciendo de a poquito, ¿sí? A ver, ¿quién se anima con cantarías? ¿En qué persona está? Cantarías. Buen día, profesora. Segunda persona. Muy bien, Bien, Lourdes. muy bien. Segunda persona, ¿y qué número? Buen día del plural, profe. Buen No, día. del Buen singular. Singular. Del singular. Es del singular. ¿Por qué es del singular? Porque yo digo, Tú, yo vos. cantaría, tú cantarías o vos cantarías. Muy bien. Yo cantaría, tú cantarías, él cantaría. Es la segunda persona del singular. Está muy bien. Fíjense ahí, no confundan por el hecho de tener la S, tomarlo como plural. Aquí estamos haciendo referencia a las personas que realizan la acción. Fíjense que sería tú
cantarías. Y tú equivale a la segunda persona del singular. Es una sola persona la que realiza la acción. Bien. En vosotros sería cantaríais, ¿sí? Son más is ahí. El vosotros siempre tiene una conjugación extraña, ¿sí? Bien, Miguel, bien, Vilma. Bien en el chat, muy bien, muy bien. Y el tiempo que está, es un pasado, es un Futuro. presente, un futuro. Pero un futuro así de yo cantaré, ¿es un futuro o es como, ¿cómo se le llama cuando? Posterioridad puede ser. Probabilidad se le usa un tiempo muy específico que es el de la condicionalidad. Sí, es el tiempo condicional, ¿sí? O condicional, muy bien, Norma, en el chat, es un condicional. Fíjense que usen una oración, yo cantaría, o tipo, tú cantarías si te animaras, ¿sí? Tú cantarías si tal cosa. Fíjense cómo le pone una condición siempre, ¿sí? Primero tiene que pasar algo para que suceda esto. Por eso se llama condicional, porque pone condiciones, ¿sí? Vilma no es presente porque fíjate que no está sucediendo, ¿sí? Pensalo en una oración. Es como que todavía no sucede. Tú cantarías si te graduaras, ¿no? O sea, como que serías muy feliz si te graduaras. Entonces, ese cantarías todavía no sucede, entonces no puede ser todavía un presente. Es como esta idea de un futuro, pero con condiciones. Por eso se le llama condicional. Muy bien, muy bien. Después, El aspecto puede ser perfecto, profe. por qué podría ser perfecto o por qué imperfecto? ¿Vos qué crees? Porque el imperfecto decía que era una acción que se estaba desarrollando. Y para mí, El imperfecto puede ser una acción si se está desarrollando, que como que no termina, pero tampoco le podés poner, como yo decía, un tiempo muy específico y cerrar ahí. Siempre te pide algo más, ¿viste? Por ejemplo, yo comía ayer a las 4 de la tarde tal cosa, cuando algo sucedió, es como que te pide otra acción. Diferente a yo comí ayer a las 4 de la tarde ñoquis, algo así. ¿Sí? Re mal ejemplo comer ñoquis a las 4 de la tarde, perdón, pero no se me ocurrió. Pero es así. Vos pensás, el perfecto es una acción que se establece ya con una especificación súper, súper clara, ¿sí? Ya puede ser en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, yo compraré 6 entradas el 4 de marzo para irme al recital de los Arctic Monkeys. O sea, súper, súper específico, ¿sí? En cambio, si yo uso compraría, yo tendría que decir, yo compraría 6 entradas para el recital de los Arctic Monkeys el 4 de abril, sí, me alcanza la plata. O sea, es como que te va pidiendo otra vez otra información. o sea que el imperfecto es algo concreto. Claro, entonces es imperfecto, muy bien, Mabel en el chat, es imperfecto, muy bien, muy bien. Y respecto al modo, ¿qué les parece a ustedes? Subjuntivo, El porque es una subjuntivo, posibilidad, es una posibilidad. el subjuntivo usualmente se utilizan para deseos o voliciones, sí, a veces se utiliza mucho para posibilidades, pero el condicional es siempre del modo indicativo. Ah, Siempre del modo indicativo. Porque hay una diferencia, por ejemplo, en el subjuntivo se utiliza un futuro que nunca se usa, yo nunca lo leí, excepto en algunas leyes, que es, por ejemplo, que yo amare. Y el que le ponemos El antes, que. como que... Que yo amare, por ejemplo, eso es un futuro. Cuando nosotros usamos amare, no recuerdo que una persona me lo haya dicho nunca o haber leído alguna vez amare. Nunca. Amaré, sí, pero amare no. ¿Sí? Bien, muy bien.
porque es acción, la acción es real. Porque es una acción, claro, en probabilidad, pero puede ser real también, ¿sí? Cantó. Persona. Tercera persona. Tercera persona, muy bien, Laura. Muy bien. Él, ella. Bien, del singular, perfecto. Muy bien. El chat también, Laura Martínez, muy bien. Tercera persona, el singular, ¿sí? Y en tiempo Pasado. pasado, muy bien. Bien. Que ahora le vamos a llamar pretérito, Pretérito. ¿sí? Aspecto Es perfecto o imperfecto. Imperfecto. Es perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, Bien. muy bien. Muy bien, Lourdes, muy bien, Edgardo, muy bien, Norma, muy bien, perfecto. y el modo Indicativo. acuérdense que eran indicativo, subjuntivo e imperativo. Muy ¿Qué bien. les parece si por ahí tienen su machetito de la conjugación? Muy bien en el chat. Indicativo. Es por Sí, una acción es concreta. Él indicativo. cantó. Exactamente. Sí, muy bien. Muy bien, Norma. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bien, Edgardo también. Bien. El próximo verbo conjugado, cantar, cantaban. ¿Qué les parece en persona? ¿Qué pondríamos? Tercera persona. Muy bien. El número, Plural. plural, muy bien. Ellos o ellas cantaban, perfecto. En tiempo Pasado. pasado, o No, sea, pretérito. presente. Pretérito, Muy bien, acuérdense y vayan incorporando de a poquito esa nueva palabra, ¿sí? Familiarícense con ella. Es pretérito, muy bien. Después nos pide el aspecto. Imperfecto. Perfecto, perfecto. A ver, ¿cómo Perfecto o imperfecto. A ver, ¿por qué uno o por qué el otro? Ellos cantaban, o sea, hay una acción que ya estaba dada, o sea, ellos cantaban. Por más que esté en el pasado, yo puedo decir, fíjense si yo puedo decir, ellos cantaban, y ahí pónganle todas las especificaciones temporales. Ellos cantaban a las 6 de la mañana y no les falta algo, ellos cantaban a las 6 de la mañana y algo más, ¿cierto? Ellos cantaban a las 6 de la mañana y por eso me desperté, ¿cierto? Ellos cantaban a las 6 de la mañana para practicar, para su audición. O sea, es diferente a yo canté a las 6 de la Vilma. mañana. Muy ¿sí? bien, Vilma. Imperfecto. Aparte, Pero, recuerden, lo imperfecto profe, es como una acción que yo Está no en sé. desarrollo de la Exacto. acción. Yo no sé cuándo empieza y cuándo termina. Te da esa idea de que, y bueno, te cantaste a las 6 de la mañana, pero empezaste a esa hora, terminaste a esa hora, no te permite esas especificaciones tan profundas. Yo cantaba, nosotros decimos eso, ¿no? Por ejemplo, yo cantaba cuando era chica y no necesito más información, ¿no? Dios sabrá cuántos años canté, si eran meses, si eran días, no se sabe. Profe, ahí para que sea perfecto, ¿está bien si decía cantaron? Ahí sería perfecto. Porque usas claro, 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 muy bien, porque O usas sea, ahí ahí terminó el acto, la acción sería. exacto, Cantaron. ellos cantaron a las 10 de la noche en el acto, y ya está, no le digo más, no necesito más. Muy bien, para que sea perfecto, se cantar. Bien, Bien. bien. ¿Y en modo? Bien, bien en el chat, muy bien, Vilma. Hay algo que quiero decir con respecto a lo que pone Laura. No es una acción ya terminada. Cantaban muy bien. Está en el pasado, pero muchas veces nos da la sensación de que no sabemos si terminó. Inició en el pasado, es cierto, pero no sabemos cuándo termina. Y como no sabemos cuándo termina, a veces, muchas veces, cuando alguien lo utiliza, también nos da la impresión de que sigue en el presente. Sucede mucho con los tiempos compuestos. En realidad, cuando yo quiero decir algo que inició en el pasado y sigue en el presente, yo no tengo que usar cantaban. Yo tengo que usar el compuesto, que es yo he cantado. Significa que yo inicié una acción
en el pasado, y prosigue en el presente, y no sé si seguirá en el futuro, ¿sí? Yo he cantado toda mi vida, ¿sí? Es diferente. Muy bien lo que dice Laura, muy bien esa reflexión. Parecía el... ¿qué era? Sí, nos quedaba El modo, el modo. Cantaban. ¿Indicativo, profe? Indicativo, muy bien. Bien, bien. Un guiño, todos están en indicativo. Para el último también. No, ninguno está en subjuntivo porque modos lo vamos a ver bien la próxima clase, ¿sí? Esto es como la presentación y modos lo vamos a ir viendo bien. Y como el más común, entre muchas comillas, es el indicativo, por eso está todo en indicativo. ¿Sí? Bien, y nos queda el último que es cantaré. Primera persona. Primera En del singular. singular, del singular. Muy bien. Primero el singular. Con respecto al tiempo. El futuro, digamos. Futuro. Condicional. Bien. Es futuro, pero no es igual que el condicional, ¿cierto? Muy bien, Graciela. Perfecto. Muy bien, muy bien. Es el cantaré, por más que no tengo, no es como el cantaría, el cantaré, yo puedo poner tranquilamente una fecha y no necesita nada más, es perfecto. Yo cantaré 6 canciones a las 5 de la tarde en tal club y no necesito nada más. Sí, yo cantaré, es como ya una certeza. Entonces yo cantaría, sí, claro. Futuro perfecto, exacto, Andrea. Se lo conoce justamente con el nombre de futuro perfecto, porque te da la idea de que es una acción que va a suceder en un tiempo y en un espacio determinado. Y del indicativo. Muy bien, Andrea. Muy bien, Graciela. muy bien. La verdad que me voy sumamente contenta, con la profe segura también, porque es un tema difícil, yo sé que hay que pensarlo mucho en la universidad, siempre cuando se da verbos es como, no, verbos, no, porque existen y demás, pero me voy sumamente contenta porque pudieron hacer este ejercicio y espero que todos, inclusive los que no estuvieron participando tan activamente, lo hayan podido resolver, ¿sí? En sus hojitas o que lo vayan mirando de nuevo al video y que puedan repasar, ¿sí? Esto sí le vamos a pedir mucho. En el español, los verbos organizan toda la oración. El verbo te dice qué necesita y qué no necesita. El verbo te va marcando qué adverbios tenés que usar y qué adverbios no tenés que usar. El verbo te dice quién es el sujeto o si no tiene sujeto. El verbo es el que organiza todo, marca jerarquías, marca orden, marca relaciones. Todo lo hace el verbo, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos bien en los verbos, no hay manera de que nos confundamos después de otras cosas. O si nos confundimos son pequeñas cositas, ¿sí? Si nosotros latinamos al verbo, ganamos por goleada, ¿sí? Bien. Aparte de esta referencia futbolera. Sí. Esperemos sinceramente que tengan un hermoso fin de semana, lo que queda, y que sigan repasando, ¿sí? Y si tienen dudas, ya saben, cualquier cosita, al mail. La consulta. Gracias por estar, gracias por seguirnos. Un abrazo a cada uno de ustedes.